Comenzamos con Carboclor. Vamos a hacer un revival o un previously de lo que pasó el trimestre pasado, que menciona algunas cositas para tener en cuenta de cómo la empresa está saliendo de una etapa pesimista, ¿no? Primero que para un poco eficientizar los costos, ha instalado el SAP Business One, o lo está por instalar en 6 meses más o menos. A partir de este trabajo empezó en marzo, por lo cual en octubre más o menos lo instalará, con un costo de $300.000. Además, bueno, los servicios centrales en las instalaciones oxigenadas están con un proyecto para ampliar justamente la capacidad de almacenaje y logística con un precio caro si se toma lo que vale la empresa, porque si se ve la capitalización bursátil más o menos vale esto, un palo como a $3 millones. Eh, y después, bueno, el acuerdo de American Energy, que esto a largo plazo es muy bueno, ya que Pan American Energy también tiene contratos con YPF por el gas licuado, están haciendo una planta grande y Carboclor tal vez va a ser parte de todo eso. Siendo algo más con esto, primero cómo creció Carboclor, ¿no? O sea, el hecho, si bien acá hacía toda la parte de químicos, en 2018 fundió la empresa, después se está reinventando, tuvo un concurso eh, preventivo, llegaron a ser 30 empleados, hoy son 62 más o menos, o sea, han duplicado la cantidad de empleados y además, si se toma el 2021-2022, se ha almacenado alrededor de casi 400.000 toneladas y en 2021 se almacenó 237.000 toneladas, es decir, un poco más de 160.000 toneladas. Esto se da por ampliación no solo de la capacidad, sino tener mayor varianza, por ejemplo, en el almacenamiento de granos, de exportación, otros productos industriales, aceites, etc. Ahora sí vamos con los números, que no fueron buenos si lo vemos pragmáticamente, ¿no? El asunto, ya que fueron de 91,5 millones de pesos negativo, el año pasado restaba 171,5. Si no se cuentan las operaciones discontinuadas, esto hubiese sido o es un positivo de 44,3 millones de pesos. El año pasado era un negativo de 162,2 millones de pesos con menor ocupación instalada y con precios que superaban ampliamente la inflación. Este año el dólar está prácticamente siguiendo el ritmo de la inflación, un poco más rápido el aumento del dólar. El año pasado no, estaba 20 puntos por lo menos abajo, sobre todo en el primer semestre. Bueno, el segundo trimestre en particular, al haber ajustes en las provisiones de operaciones discontinuadas, lleva a un déficit de 75,1 millones, que son alrededor de 30 millones más que el año pasado. Volviendo en la página 6, si se ve, acá hay una diferencia enorme. Este trimestre fue bueno en operaciones continuadas, con una diferencia a favor de casi 55 millones de pesos, pero con operaciones discontinuadas muy por arriba, ¿no? O sea, hay 125 millones de déficit en eso respecto al año anterior. Bueno, como se supo, el 3 de abril el juzgado número 15 ha levantado finalmente el concurso preventivo, por lo cual la sociedad procederá los requerimientos para levantar las medidas inhibitorias que le afectan. Aprovechando este factor, se está trabajando, como dijimos, en la restitución de la planta de solventes oxigenados, poniendo 1.300.000 dólares aproximadamente, y ampliar el negocio de almacenaje logística portuaria. Esto lo vemos en el levantamiento, lo han publicado en el balance, en la página 10, donde venía el concurso del 2017, el juzgado interveniente de la causa dictó resolución declarando dar por cumplido el acuerdo homologado, disponiendo la publicación de dictos en el boletín oficial y la presentación de una fianza para garantizar 3 presuntos créditos concursales. Esto
por eso se estableció una provisión más grande, ¿no? Regulando más grande, de mayor monto, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes, ¿no? Esto está incluido en eso. Cuánto se pagará, todavía no se ha pagado, pero esto permitirá que la planta de solventes oxigenadas ya le dé vía libre para empezar a adaptarla a lo que es el negocio. Los ingresos por servicios prestados en actividades continuadas dan 1.129,5 millones, un aumento del 18,2% respecto al año pasado. Los costos por su parte aumentan un 15,2%, lo cual el margen de EBITDA da 8,9%, el año pasado era 4,7%. Los inventarios dan 1.010,1 millón, un 6,6% mayor, pero las compras, al tener mayor desarrollo y mayores proyectos, son un 98% mayor que el año pasado y dando 126,7 millones. De hecho, hay un laboratorio químico, lo cual más o menos tiene que utilizar el doble de manutención de los productos químicos, sobre todo e industriales. Volviendo acá, estoy, quiero perderme. Tenemos la parte de inventario. Bueno, como vemos, los ingresos subieron. En los 3 meses está muy parecido. O sea, sé que acá los precios aumentaron un poco menos que la inflación, a pesar de aumentar la capacidad, por más que dicen lo contrario. Y tenemos los inventarios que suben de 942 millones a 1.010 millones. Y las compras, como vemos en este trimestre, da alrededor de 60 millones más. Bueno, el 70%, 70,4% de la facturación está concentrado en 7 clientes. ¿Por qué sé que 7 clientes? Esto se puede ver en la memoria, que son los clientes principales. En el segundo trimestre del 2022 eran el 73,5%, hacia el mercado externo, que es el 6,7% de la facturación, se imputaron 70,2 millones. Antes no había tanto lo del mercado externo. Esto es algo nuevo desde el año pasado, que empezó tímidamente. Hoy es un 203% mayor al año pasado. Las operaciones discontinuadas, como anticipamos, da un negativo de 136 millones aproximadamente. El año pasado era solo un negativo de 9,3 millones, principalmente por aumento de cargo de provisiones de alrededor de 141 millones de pesos. Tenemos, como se ven, en los ingresos por mercado externo aumentan 44 millones en lo que es el trimestre, y en lo que es en el acumulado alrededor de 58 millones. Como dijimos, los clientes principales han facturado 795 millones de los 1.129 millones, es un 70%, y el saldo de cuentos comerciales de los clientes mencionados, es decir, los principales, es casi todo, ¿no? Es 98% lo que hay que cobrar de la deuda, esto porque se le da más plazo. En cuanto a operaciones discontinuadas, bueno, la diferencia es brutal. Esto se da por otros egresos operativos, dado los cargos por provisiones. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el promedio de ocupación en el primer semestre fue de 82%, en el primer semestre era el 2,62, 20 puntos porcentuales más, donde el precio fue levemente superior al año pasado, lo cual se ve un incremento en las ventas. El volumen de almacenaje fue el primer semestre más alto en los últimos 5 años, llegando a 151.000 metros cúbicos y siendo un 57,9% mayor al año pasado. Esto lo vemos en la reseña, donde tenemos un 82 contra el 62. Los costos vinculados al servicio sufrieron incrementos con respecto al mismo trimestre del año anterior debido al aumento de algunos rubros por encima de la inflación. Se está buscando una optimización tanto de procesos de gastos y de costos. Los procesos de gastos está dando por la instalación de SAP para un poco ordenar toda la información y la logística. Y en cuanto a lo que es volumen de almacenaje de alquiler de tanques, se da 251.000 metros cúbicos contra 159, como vemos, es el mejor primer semestre en 5 años.
Los gastos de naturaleza acumulan 1.099,7 millones, un 12,3% mayor al 2022. Sueldos y jornales, que es el 54,6% de los gastos, suben 13,1%. Honorarios por servicios, que es el 13,8% de los gastos de naturaleza, suben un 21,1% por mayor capacidad instalada. Otros ingresos y egresos de continuadas dan un déficit de 24,3%. Esto también se da por ajustes en provisiones, dado que el año pasado fue un déficit de solo 10,8 millones. Tenemos los gastos, bueno, todo lo que sean servicios prestados es mayor. Lo único que bajan los gastos es en administración, justamente por la eficientización de los gastos en general, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Por ejemplo, gastos de vigilancia, seguros, reparaciones y mantenimiento y todo eso. Y los sueldos y jornales, es decir, con tener menos personal administrativo. En cuanto a otros ingresos y egresos, perdón, tenemos 21. Tenemos, bueno, un cargo de provisiones, 141 millones más deficitario que el año pasado en lo que es operaciones discontinuadas, pero después. Bien, los resultados financieros arrojan un positivo de 254,2 millones, un 34,5% mayor. Esto se da por mayores ingresos en moneda extranjera y porque el dólar está acorde a la inflación, cosa que el año pasado no. Las provisiones, juicios, cierre de plantas suman 708,9 millones, subiendo 2,1% desde el inicio del ejercicio, pero siendo muy superior al año pasado, donde en este periodo se utilizaron 177,5, que implica un 150,2% más que el año pasado. Las cuentas por cobrar dan 147,4 millones, una baja del 30,4%. Como dijimos, el 98% de los clientes son los clientes principales. Al inicio del ejercicio, el que tenía cuentas por cobrar era un 18% de los clientes principales. El flujo de fondo da 1.131 millones, un 22,8% menor al 2022, y el flujo libre de fondos da un 311 millones. El flujo libre es gasto operativo por adquisiciones de propiedad, planta y equipo, siendo un 20% mayor al segundo trimestre del 2022. Bueno, resultados financieros, tenemos 272 millones positivo en diferencia de cambio contra 144,2 millones del año pasado. Las provisiones, como dije, hay mayor aumento de provisiones, sea para juicios laborales, para cierre de plantas y diversas. Esto dado por el levantamiento del concurso preventivo, lo cual, bueno, quedan gastos todavía por distribuir. Las cuentas a cobrar descienden de 211,9 millones a 147,4 millones. Como dijimos, el 98% está dado en los clientes principales y los flujos de fondos desciende alrededor de 335 millones, pero el flujo libre de fondos, al tener mayores flujos de efectivo generados por operaciones, alrededor de casi 300 millones más, pero bueno, con mayores pagos de compra de propiedades, planta de equipo por el proyecto que se está haciendo. La compañía espera mantener la composición de almacenaje durante los próximos meses, es decir, lo que se da está dado arriba del 80% promedio, acordando con los clientes para fidelizarlos, dándole promociones, lo cual da un horizonte que permita visualizar un nivel de ingresos a mediano plazo, cosa que antes no se veía, que estaba una empresa ahogada, que agonizaba. Hoy ven proyectos por lo menos a mediano plazo para realizar y las que está haciendo inversiones pertinentes para ampliar la capacidad de almacenaje. También se enfocará en la optimización de costos y gastos. Una cosa, yo cuando vi esto me sorprendí del cambio de cara que tuvo Carboclor respecto a lo que venía haciendo, ¿no? Por eso aumentó bastante el precio de la acción, porque las expectativas fueron buenas. Es probable que ahora se aplane
la cotización de la empresa, ¿no? En la bolsa, pero sigue siendo una buena inversión para por lo menos mediano plazo. Bueno, para terminar, la liquidez baja de 4,03 a 2,37, esto se da por mayor CAPEX, mayores inversiones. La solvencia da 2,88, bajando a 2,29, el valor del libro es 4,07, la cotización llega a 6,55, la capitalización es como dije, es como el proyecto de ampliar la planta de solventes oxigenados, ¿no? O sea, y reestructurarla y reconvertirla. Da 7.150 millones, alrededor de 1,4 millones de dólares. La pérdida por acción es de 0,084, tomando la continuada y la discontinuada. Es todo, gracias.